Gracia que me salvó, gracia de la cruz fluyó, cuando Cristo allí murió y mi maldad limpió. Ya encuentro comunión. Gracias a Dios, hermanos, que ya estamos listos para poder transmitir, poder llevar el mensaje hasta sus casas, hasta sus corazones, esperando que estén cada uno de los que están de aquel lado de esta pantalla, escuchando el mensaje, la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bueno, están conmigo, como siempre, hermano, en los controles, hermano Ulises, y en mi lado derecho, pues acompañándome en esta transmisión, hermano David. Y bueno, vamos a empezar, hermanos, primero vamos a leer la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 15 y al versículo 25, dice, porque lo que hago, dice el apóstol Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, después de esto vamos a orar. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este momento que usted nos da, Señor. Señor, para que su palabra nos ayude, nos fortalezca, Señor. Redarguya corazones, Señor. Pero sobre todo, Señor, que dé ánimo y fortaleza, Señor, a nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos escuchan, Señor, a través de este medio, Padre Celestial. Que usted le dé palabra a nuestro pastor, Señor, y a todos nosotros, Señor. Nos ayude, Padre Celestial, esta palabra que es maravillosa y que es eficaz, Señor, en los hogares, en las familias, Señor, en los matrimonios. Gracias, Señor, por esta palabra que va a ser expuesta, Señor, a través de su siervo. En Cristo Jesús le damos las gracias, mi Dios, por todo. Amén y amén. Ok, hermanos, pues vamos a entrar al mensaje, a la enseñanza. Siempre lo he dicho en tiempos pasados, cuando empezaba, me gustaba dar una enseñanza, pero ahora por alguna razón me es un poco difícil. Normalmente es un mensaje. Quiero hablarles, hermanos, en esta tarde, en este día, de un tema titulado Cuando somos nuestro propio enemigo. Si hay algo, hermanos, a vencer en la vida de un cristiano, somos nosotros mismos. La razón, porque nos consentimos, porque no estamos dispuestos a cambiar o a hacer la diferencia, porque muchas veces en ese egoísmo pensamos que estamos bien. El apóstol Pablo, en el pasaje que leímos en el capítulo 7 de Romanos, versículo 15, dice, de pura entrada, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Una lucha interna entre la carne y el espíritu que el apóstol Pablo tenía. Pero sabe, hermanos, de una cosa estoy seguro, que en cualquier tipo de persona hay toda clase de situación presente. Hay toda clase de necesidad, de debilidad, de dificultad, de frustraciones. Hay cosas que deberíamos de estar contando que hicimos para Dios, que hicimos para nuestra familia. Y les decía, hermanos, una cosa sí necesitamos saber, hermanos. Y es tiempo de enfrentarlas, es tiempo de empezar a hacer aquello que
pues hemos mantenido guardados dentro de nosotros mismos aquellas cosas que no nos dejan avanzar. Mire, en la vida hay cosas que no me preocupan. Y sí, puede llegar la enfermedad o podemos tener carencias económicas o puede estar lloviendo o puede estar haciendo frío. Lo que en verdad, hermanos, me pone a pensar fuera de estas cosas es pensar en la batalla que yo tengo conmigo mismo. Si pudiera ver a alguien a quien yo necesitaría enmendar o poder corregir en esta vida, me he encontrado que soy yo mismo. Mire, cuando un cristiano, hermano, se niega a seguir los mandamientos de Dios sabiendo que lo que hace no está bien y lo sigue haciendo, este tipo de persona, hermanos, está rechazando a Dios y niega volverse a Dios. El apóstol Pablo dice, ¿acaso no nos conocemos? Hay tantos pasajes en la Biblia que ilustran acerca de nuestro interior. ¿Qué pensamos? ¿Cuál es nuestro saber, nuestro entender? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28, dice la palabra de Dios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Esto habla de quiénes somos, esto habla de lo que hacemos. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31, dice la Escritura, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice la Escritura, no seríamos juzgados. Mire, el pasaje que leemos del libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15, el apóstol Pablo describe una lucha que tiene contigo mismo. Una lucha que llamamos contra el pecado, entre el mandamiento espiritual y las inclinaciones naturales de cualquier ser humano. Al escribir esto, hermanos, el apóstol Pablo no se considera del todo maduro. Ahora, recordemos algo. Probablemente él está hablando en sus inicios, cuando él empezaba en esta vida cristiana, y no se consideraban maduros, es decir, perfectos. Pero vemos más adelante la Escritura que el apóstol Pablo, pues ya tiempo adelante él se consideraba maduro. Entonces, él mismo exhorta y dice el apóstol, dice, mirad por vosotros mismos cómo andéis. Dice la Escritura, no como necios, sino como sabios. Él también considera que cuál es nuestra forma de caminar, cuál es nuestra forma de andar. Y esto, hablando de la madurez y esta lucha que tenemos interna, el apóstol dice, no es que ya lo haya alcanzado. Él está hablando que sigue prosiguiendo a la meta. La victoria, sin duda, no se puede ganar con nuestras fuerzas o con nuestra propia capacidad. Por eso él se considera más que vencedor. ¿Pero quién? En Cristo. Y él dice, hermanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí vemos cómo el apóstol, hermanos, habla de un doble yo, es decir, una lucha interior que él tiene. Dice, primero dice, el bien no mora en mí, pero por otro lado también se deleita en la ley de Dios. El primero está esclavizándolo por el pecado, y en el segundo vemos que él triunfa sobre el poder del pecado a través de Cristo. Por esto, hermanos, el apóstol Pablo dice en la Escritura que él no ha llegado a la meta. La Escritura, hermanos, nos muestra que olvidando, dice el apóstol Pablo, ciertamente lo que queda atrás, dice, prosigo a la meta. Él está hablando de ese pulimiento interior, de esta manera de seguir creciendo en esta gracia del Señor. Pero vemos, hermanos, en estos pasajes que acabamos de leer,
que hay una lucha interna entre la carne y el espíritu. Es por esta razón que en muchas ocasiones el apóstol Pablo pone en algunos pasajes cómo tiene esta lucha, y esta lucha no la hace Dióquis. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice la escritura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algunas otras versiones dice descalificado. No sé si recuerden ustedes esta lucha, este viaje que iba a tener con Marcos, y que definitivamente hubo un problema ahí con Marcos en este viaje y Pablo tuvo que dejarlo. La Biblia no arroja más ni dice por qué razón Marcos no quería ir a este viaje, pero el apóstol Pablo no se lo llevó. Sí hubo una lucha, hubo un conflicto ahí no pequeño, una lucha entre la carne y el espíritu. Pero sabe, hermano, el apóstol Pablo advierte a los cristianos de Roma de ir dándole muerte a la carne. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios, porque si vivís conforme a la carne, él aclara, moriréis. Mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Hermanos, esta lucha ahí está presente. Todo cristiano debe luchar sin duda con su propio pecado. Si un cristiano no hace esto, entonces, hermanos, hay un problema ahí. Entonces, esta lucha que el apóstol Pablo menciona en estos pasajes, ¿en qué consiste esto? Vencer las obras de la carne significa apartar nuestra vista, nuestro oído y nuestras manos y nuestros pies de lo que es malo, de lo que es perverso, de lo que es equivocado. Entonces, hermanos, ante este pasaje, estamos ante un gran dilema, que podemos con nuestras acciones, siendo cristianos, desagradar a nuestro Dios por la manera en que pensamos y por la manera en que actuamos. Hay un enemigo, hermanos, en nuestro interior, un enemigo que es astuto, un enemigo que es solapador. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice la escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y luego subraya, y perverso, ¿quién le conocerá? Jeremías dice, hay algo que me engaña, que está en mi interior, que duerme conmigo, que va a donde yo voy y tiene esa lucha interna. Hermanos, en este pasaje, hermanos, mostramos muestra Jeremías que no hay autosuficiencia en cuanto a nosotros para poder hacer lo bueno. Cuando pensamos nosotros que somos mejores en cuanto a lo que Dios nos enseña, entonces estamos teniendo un punto, un flanco por donde pueda atacar el enemigo. Y yo creo, hermanos, que si hay algo que el apóstol Pablo muestra en este pasaje, que no podemos bajar la guardia. Hay un enemigo y luchamos. Pablo dijo, miserable de mí, significa desdichado de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Sabe, hermano? Déjame decirle algunas cosas, nomás 3 cosas sencillas acerca de estas cosas, cuando somos nuestro propio enemigo. Siguiendo, hermanos, con este mensaje, cuando somos nuestro propio enemigo. ¿Por qué? Déjenme decirle 2, 3 cosas, hermanos. Número 1, el apóstol Pablo sabía que no tenía el control de sus propias acciones. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo es sincero, es honesto, hermano. La Biblia dice, engañoso es el corazón
y perverso. Hermanos, el corazón en algunas ocasiones se va a apartar de Dios. La incredulidad y los conflictos que surgen en la vida de un cristiano, corremos este riesgo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A veces nos desviamos, hermanos, de lo que Dios quiere que hablemos, y el apóstol Pablo en muchas ocasiones no tenía un control, les decía, de sí mismo. Por esto en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 15, mirad pues con diligencia, les decía hace un rato, cómo andéis, cuáles son nuestras acciones, nuestros pensamientos, qué es lo que decidimos en nuestro interior, qué es lo que estamos planificando, cómo enfrentamos las situaciones que estamos viviendo, cómo las resolvemos. Pablo sabía, hermanos, que en este pasaje no tenía el control de sí mismo, porque había cosas que tenía que hacer y no las hacía. Y esto es, hermanos, cuando somos nuestro propio enemigo. Perdemos el control de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Número 2, cuando somos nuestros propios enemigos, hermanos. El apóstol Pablo 2 sabía que en la carne nada sale bien. El versículo 18 del capítulo 7 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermano, hay muy buenas intenciones y hay muy buenos deseos. Pero cuando no es en el espíritu, decidimos definitivamente en la carne. Y hay un enemigo, hermanos, en nosotros. Y este enemigo se llama carne. En el libro de Gálatas, hermanos, te ilustra con mucha claridad cuál es la manifestación de la carne. En el capítulo 5 y en el versículo 19 dice la Escritura, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las envidias, los celos, las contiendas, las malas palabras, hermanos. Todas estas cosas pertenecen a la carne. En una ocasión un pastor, hermanos, estaba predicando la palabra de Dios y estaba arriba de un púlpito, un lugar sagrado, un lugar que tenemos que respetar. Y había tenido un conflicto con cierto hermano de esta iglesia. Y en un momento dado, hermanos, salió a relucir este conflicto. Y la iglesia lo percibió, lo sintió. Que ya no era el mensaje que Dios le había dado. Era su misma carne que estaba abocada a un conflicto dentro, entre este miembro y la persona que estaba predicando. Y una hermana le dijo, pastor, estuvo muy bien el mensaje, pero hubo un punto donde fue pura carne lo que dijo. ¿Sabe, hermanos? La lucha en lo que nosotros hay siempre va a estar ahí. Entre el viejo hombre y el nuevo hombre vamos a tener siempre esta lucha. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta a rechazar este tipo de deseos. En el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el espíritu. Y luego añade, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo advierte en un rotundo no. No satisfagáis, no acumulemos, hermanos, y no digamos nada en esta carne, porque nos vamos a meter en problemas. Hermanos, entonces, hermanos, les decía el tema, cuando somos nuestros propios enemigos, nos damos cuenta que no tenemos, número 1, el control de nuestras acciones. Nos damos cuenta que en la carne, número 2, nada nos va a salir bien. Y número 3, hermanos, cuando somos nuestros propios enemigos, hermanos, nos damos cuenta que no debemos descuidarnos, porque podemos hacer más mal
que bien. En el versículo 21, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oiga, hermanos, qué gloriosa reflexión del apóstol Pablo. El problema no eran otros. El problema no era el conflicto que pudiéramos estar trabajando, viendo. El problema es que lejos de que las cosas se arreglen, se hicieron más grandes. El problema es que el mal está en nosotros. No vamos con una disposición de arreglar y de acomodar todo, de tal modo que todos caminemos bien. De eso se trata todo asunto, pero ¿qué sucede? La carne va al revanchismo, la carne va al conflicto, y no hay ese deseo. Pablo dice, no le dé rienda suelta a la carne. Vas a hacer el problema más grande de lo que es. Por eso el apóstol Pablo dice, no debemos de descuidarnos en estas cosas. Pero mire, el apóstol Pablo tenía 3 cosas que le servían de consuelo. La primera, su conciencia le daba testimonio que él era hijo de Dios. Y que al ser hijo de Dios, obviamente, no tenía que reaccionar en esa carne. La segunda cosa, hermanos, es que su mayor consuelo y el recuerdo constante que estaba en su mente era que la gracia de Dios obraba en su propia vida, ya que él reconocía las miserias en las que vivía y cómo Dios lo rescató. Y luego vemos al apóstol Pablo cómo termina con un grito de triunfo. En una parte dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y miren lo que dice la Escritura, hermanos. Dice el 25, gracias doy a Dios. Dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con toda la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo dice, por medio de Jesucristo me veré libre de esa carne, de ese enemigo que soy yo mismo. El apóstol Pablo sabía, hermanos, que en Cristo iba a vencer a su propio enemigo. ¿Sabe, hermanos? Pablo reconoce que este cuerpo de pecado es una carga insoportable. ¿Quién lo diría, hermanos? Que el gran apóstol Pablo, que una vez fue elevado hasta el éxtasis en una revelación, dice la Escritura que se gozaba de un hombre que había ido hasta el tercer cielo. Pero ahora lo escuchamos decir, miserable de mí. Aunque él pudiera decir todo lo contrario, dichoso yo que fui al tercer cielo, pero no lo decía así. Porque, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, siempre vamos a tener esta lucha. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Mas, sin embargo, hermanos, después de que escuchamos lo que el apóstol Pablo, quiero con la ayuda de Dios, hermanos, cerrar y tocar el libro de Filipenses en el capítulo 3, hermanos, tiene el versículo 7, como un grito de triunfo del apóstol Pablo, por cuanto él no se consideraba todavía capaz de ser un vencedor, pero en Cristo él todo lo podía. Y aquí en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, dice la Biblia, por cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice la Biblia, a fin de conocerle. Y luego allá en la Biblia dice, y luego prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. 4 cosas, hermanos, cómo somos nuestro propio
enemigo. ¿Por qué, hermanos? Porque démonos cuenta que muchas veces no tenemos el control de nuestras acciones. 2, en la carne las cosas nunca van a salir bien. Y por estas 2 razones el apóstol Pablo decía que no deberíamos de descuidarnos. Y el único que puede vencer todo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga. Gracias,